El tema que sigue tiene que ver con la inflación, sin ningún tipo de dudas, la, con lo que ha sucedido ayer. Haber conocido este 8,3% del mes de octubre, que no llama demasiado la atención debido a que los precios han quedado totalmente pisados, pero que uno piensa que hacia adelante, cuando saques el pie del resorte, la cosa va a saltar nuevamente. ¿Hasta dónde? Eso es lo que queremos verificar y vamos a hacerlo ya mismo con el director ejecutivo de IDESA, con Jorge Colina, a quien tengo aquí en línea. Jorge Hugo Grimaldi, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bueno, yo quería hablar con vos de distribución del ingreso, que tiene que ver muchísimo con la cuestión de la inflación. Pero contame un poco cómo viste este 8,3. Digamos, se explica fundamentalmente porque los alimentos, según el INDEC, no crecieron tanto en octubre, dado que habían Así es. crecido fuerte en agosto y en septiembre. Crecieron 7,7%, que para una Argentina ya alocada parece poco, pero es muchísimo. Ahora ya noviembre, en la primera semana ya dio, digamos, de nuevo que la inflación volvió a acelerarse, así que, digamos, la Argentina ya entró a una etapa de inflación mensual de dos dígitos. Entonces, este 8,3 es una anécdota solamente. Los Claro. próximos meses van a ser de inflaciones de dos dígitos, con lo cual ya estamos fácil en una inflación de 200% anual. Bueno, ¿cuál es la medida para decir 200% y el salto siguiente es la hiper? Digamos, la hiper se produce cuando ya la gente no usa el peso como medio de cambio, sino que ya Claro. directamente transa en dólares. Entonces, en la medida que todavía el peso sea la unidad de referencia, se puede decir que estamos en un escenario de muy alta inflación, pero todavía no hiper. Hiper es cuando ya la gente abandona el peso. Y cuando pongas el freno, ¿qué va a pasar? Hay que ver cómo, qué se le ponen. Ujú. Eh, Hay mucho populismo, digamos, en la Argentina. Eh, digamos, es como que la clase dirigente argentina se cree que acá tocando algunas cositas esto ya se soluciona, ya mejora, y no, no es así. O sea, la inflación argentina, digamos, se aceleró, ya no se va a parar sola. No es que hay que hacer algunos retoques y esto se para. Se necesitan medidas muy de fondo para frenarla. Recordemos, digamos, la salida de la hiperinflación allá en el 90, 91 y todos los cambios que supuso la década del 90 para poder ir a un escenario de inflación cero. Cambios que fueron traumáticos para la sociedad, porque la sociedad no los terminó de digerir, del tema de de tener que vivir sin inflación. Entonces, es bien difícil saber cómo sigue esto. En los años 90 yo recuerdo que a mí en lo personal me había provocado un gran alivio, pero la clase dirigente después volvió a inflar el globo y la inflación y la gente acompañó, ¿no? Por supuesto, recién en el año 2002 la Argentina sale de la convertibilidad con festejos de que volvíamos, muchos decían, a tener política monetaria soberana, que no era otra cosa que emitir dinero para financiar el déficit fiscal, que en la década del 90 estaba prohibido emitir dinero para financiar el déficit fiscal, por eso teníamos una inflación cero. Pero bueno, era insoportable para la población, bueno, listo, entonces todo el mundo por reclamación salió de la convertibilidad y volvimos a la política monetaria soberana, que fue volver a tasas intolerables de inflación. Bueno, ahora conectado con la inflación está el tema del ingreso y con ese trabajo que el otro día nos mostraba Diego Cabot en el diario La Nación. Eh, Evidentemente el bolsillo no resiste y cada uno de nosotros cada día tiene menos plata en el bolsillo porque los precios van por el ascensor y los ingresos por la escalera. Vos hemos visto una serie de gráficos, ¿no? ¿Contás un poquito las pérdidas que hubo, por ejemplo, en el rubro asalariado y en el rubro jubilatorio? Sí, ahí medíamos lo que se podría llamar un hogar de clase media, ¿no? Que sería un hogar que
se financia, digamos, serían los hogares que en promedio viven del salario formal y un pedazo de las jubilaciones más altas. Y salía, digamos, el año 2017 como un año de referencia, que fue el último año bueno de la Argentina antes de la caída de la crisis. Se observa, digamos, de que en el 2018 es la caída en los ingresos de los hogares de clase media y cae como, si fuese un valor 100 a 85. En el 2019 se queda en 85 y todos los años de Alberto Fernández se queda en 85. Entonces es como que la clase media se cayó en el 2018, cuando comienza la crisis, la actual crisis, y que la inflación se acelera. Y lo mismo que la devaluación. Y luego ya la clase media se queda un escalón abajo, pero más o menos se mantiene en ese escalón abajo. Los que más se caen son los hogares pobres, que eso sí, se observa que todos los años van cayendo y es porque los salarios informales digamos, van muy por detrás de la canasta básica, que vendría a ser la medida de la pobreza, ¿no? Claro, por otra parte, digo, la gente pobre gasta su único ingreso en canasta básica, obviamente. Claro, y la canasta básica va por encima de los salarios informales. Los hogares, si Claro. bien reciben ayudas asistenciales, mayoritariamente se financian con empleos informales. Y bueno, y eso, los ingresos informales se van cayendo respecto a la canasta básica y por eso es que vemos que la pobreza sube. ¿Y con los jubilados? Y con los jubilados lo que se ve es que los jubilados que reciben los bonos, porque esa fue la política de este gobierno, de decir, bueno, licuamos las jubilaciones, o sea, le hacemos que la inflación le gane para bajar el gasto previsional, pero a los que reciben la mínima le damos un bono. Entonces, estos jubilados que reciben la mínima más el bono, se mantienen, digamos, un 90% por debajo de lo que era el nivel del 2017. Ahora, la gente que tiene una jubilación que es superior al mínimo más el bono, no recibe bono, y entonces esas personas están bastante por debajo, o sea, están ya casi cerca del 30% por debajo. Esto es, digamos, esto es éticamente condenable, digamos, no se puede, digamos, desvalorizar así las jubilaciones. Lo que sí es que también es una bomba de tiempo porque eso es deuda previsional. En algún momento eso se va a convertir en juicios previsionales. Claro. Sí, sí, nuevamente se irá a la justicia, eso está claro. ¿Vos conocés algún caso de un gobierno que con una distribución del ingreso regresiva tanto como esta haya ganado elecciones? Venezuela. Venezuela, es verdad, es verdad. Claro, ellos con una hiper y obviamente que la plata en el bolsillo se diluía y así todo la cosa se mantuvo, ¿no? Y sí, cuando la población está muy empobrecida, en definitiva, la política le termina comprando los votos por migaja a la gente. O ya tenemos la mitad de la gente que ya es pobre, o bueno, es 40% de la pobreza. Digamos que hay 10 puntos más que está cerca de ser ya pobres. Seguramente que ya está cayendo la pobreza ahora por la aceleración inflacionaria. Y ya la gente, eh, por el plan platita, vende su voto. Ya no piensa demasiado en la integridad de las instituciones republicanas y democráticas. Sí, de allí que importen aparentemente tan poco todos esos escándalos judiciales, etcétera, etcétera, que se están dando, ¿no? Así es, y la gente entra, digamos, en una apatía y solamente se preocupa por la supervivencia material básica. Claro. Eh, Te quería preguntar algo y ya podríamos ir cerrando, así no te molesto más, sobre el tema del comercio exterior. ¿Viene por allí la salida? Sí, no hay forma, digamos, los países se desarrollan insertándose en el comercio exterior. Eh, digamos, Paul Krugman, que es un economista que fue el ganador del Premio Nobel de Economía, eh, eh,
él es un liberal, digamos, un liberal americano, ¿no? Alguien, digamos, no es un librecambista, sino es una persona, una progresista. Y eso quería decir, los países tienen que exportar muchísimo, porque exportar permite importar. Importando, uno puede comprar bienes de capital, insumos, para poder producir más y exportar aún más. Y además puede importar los mejores bienes de consumo que hay disponibles en el mundo. Y eso es lo que trae bienestar a la población. La población no va a generar, no va a obtener bienestar con esta política de que lo produzcamos todo en Argentina, porque ningún país puede producir los mejores bienes. Puede producir algunos bienes que son muy buenos, pero los otros es mejor dárselo al vecino o a los vecinos más lejanos que lo hacen mejor. Entonces, es como decirte, cuando uno va a Europa, entra a un supermercado en Madrid, y te vas a encontrar que el aceite de oliva es de España, las pastas son de Italia, los lácteos son de Dinamarca, las bebidas alcohólicas son de Francia. Es decir, el supermercado tiene productos de todos los países. En ningún momento alguien pretende en la Unión Europea de que el supermercado tenga solamente productos del país local. Lo que hacen ellos es comerciar un montón y por eso es que tienen una muy buena calidad de vida. Claro, el futuro presidente va a tener que arrancar con reservas negativas, con lo cual dar vuelta a todo esto, primero tenés que cubrir el agujero y después tenés que empezar a ingresar dólares como para empezar a armar ese círculo virtuoso. Y por ese motivo digo, tenemos el cepo, por lo que vos decís, esto que marcás es inviable con un cepo, así que esto deberá terminar en algún momento, me imagino, sea Massa o sea Milei, ¿no? El cepo, si bien es un cepo cambiario, es un cepo al desarrollo. O sea, el país no puede crecer con cepo. Y los políticos lo tienen como si fuese una solución, el cepo, diciendo, bueno, como no tengo muchos dólares, el cepo es lo que me salva de no tener una situación peor. Por eso es que los argentinos estamos tan decadentes, porque en definitiva desde el año 2012, que terminó la bonanza internacional, estamos con cepo. En el gobierno de Cambiemos, entre el 16, 17 y 18, no tuvimos cepo, pero porque tuvimos endeudamiento externo. Y ese endeudamiento externo es el que nos llevó a esta crisis. Y luego obligó a ir de nuevo al cepo. Entonces, hace 10 años que estamos estancados, cayendo, por culpa del cepo. Cepo que se produce porque no generamos suficientes divisas, pero el cepo es un cepo al desarrollo. Bueno, obviamente que con cepo no convences a ningún inversor que venga, eso está claro, ¿no? Es que no se puede, porque si vos traes la plata, después no la puedes sacar. Entonces nadie... Claro. Es como decir, mire, si usted entra a un restaurante, después no puede salir. Nadie va a entrar. O sea, la entrada es libre, la salida no. No, nadie va a entrar. O sea, si yo entro a un lugar, pues quiero salir. Claro. Bueno, la verdad que estamos con un castillo construido con fósforos, así que mejor no estornudar, ¿no es cierto? Sí, así es. Estamos bastante mal y el año que viene va a ser peor. Así parece, lamentablemente. Jorge, gracias por la charla. Te mando un gran abrazo. Otro, hasta luego. Jorge Colina, director ejecutivo de IDESA.